The Leftovers. Y a ver que cambio también el título. Bueno, qué dominio del Streamlabs, por favor. Pues nada, ojea, todo suyo. A mí me gusta la foto que has escogido porque resume perfectamente la serie, Shh. Sí. que, que es básicamente al protagonista. Bueno, un poco en contexto, Leftovers es una serie del 2000 que arranca en 2014, tiene 3 temporadas eh, y está escrita por un viejo conocido de series raras llamado David Lindelof, que se hizo muy famoso por escribir Perdidos, y por Tom Perrotta, que este señor es, además de guionista, es el escritor del libro en el que está basado la serie. Y bueno, un poco la premisa de lo que cuenta es que en un día en concreto, creo que era el 14 de octubre, en un momento dado desaparece un montón de gente del planeta, sin motivo alguno. No es que ni mueren, ni, ni les pasa algo, o sea, se evaporan literalmente con su ropa, con todo. Y en concreto, y bueno, a posteriori se calcula que es el 2% de la población lo que desaparece. Entonces, un poco lo que cuenta es esta serie es un poco las consecuencias de ese 2%, de esa desaparición, como los diferentes personajes o personas del planeta un poco luchan contra este problema o sobre todo cómo gestionan las emociones de la pérdida un poco. Sobre todo gira es lo que más se centra. Y principalmente se centra en un pequeño pueblo del estado de Nueva York, Mapleton, que se llama, y va, típico, pues un poco el prototipo de pueblo norteamericano con su City Hall ahí, muy con su torrecito del reloj, e instituto, todo muy bueno, equipo de instituto que juega al baloncesto, todo muy prototipo americano, su jefe de policía ahí, y es un poco el jefe de policía, el protagonista, que es Kevin Garvey Jr., que está interpretado por Justin T. Rooks, que yo no lo conozco de nada o no lo conocía de nada este personaje, y es uno de los protagonistas. La verdad es que tiene muchos personajes la serie. Famosos que podemos destacar, podríamos poner a Liv Tyler, Mm. que todos lo conocemos aquí por Arwen de los Anillos, y quizás Margaret Qualley, que hace de la hija de este policía, que o sea, ahora se ha hecho muy famosa porque sale en la última película de Tarantino, hace que una de las hippies de que Eh, salen. Entonces, bueno, Sí, de la familia Manson. mm. eso, de la familia Mars. Tiene buen Y cast, la verdad. De hecho, bueno, como mencionaste a Justin Theroux, hablamos de él hace mucho tiempo en este podcast, cuando hablamos de Maniac, esta serie de Netflix, Correcta. por si a alguien le sonaba. Y de hecho Ujú. me parece que hay un Doctor Who en esta ciudad también. ¿Sí? sí, pues no. Sí, sí. Es el hermano cura este de la chica que sale aquí en la foto. Ah, sí. Hostia. Vale, Creo, creo. sí, 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 Mm. sí, sí. Eh, bueno, la verdad es que la serie es bastante, aunque son solo 3 temporadas, son 28 capítulos creo en total. La serie, como es HBO, porque es una serie de HBO, los capítulos pueden durar de 40 minutos a hora y 20. O sea, eh, al final ocurren un montón de cosas y sería muy difícil hablar en el podcast, pero un poco a mí lo que me gustaría contar es eh, un poco cómo gestiona los personajes. Si algo me gusta mucho en la serie es que se centren en los personajes y a veces bueno, pasan un poco por encima y aquí en concreto sí que se centra mucho en ellos. La trama es curiosa porque el primer capítulo habla de la trama, una trama que puede ser muy interesante como es la de desaparece el 2% de la población, pero eso es secundario. En el fondo lo que quieren contar es la vida de ellos, sus Mm. rollos amorosos, la tensión sexual, a quién van a cargarse, el vecino loco, todo va un poco de ese rollo y me resulta curioso que una serie con una premisa tan loca pueda realmente hablar de otras cosas que al final en Perdidos también pasa un poco. O sea, la gente se centró tanto en la Mm. isla y la isla era algo completamente secundario, lo que importaba eran las relaciones
Es un poco como las historias de zombies, ¿no? Siempre es una excusa para ver, las historias de zombies al final es una excusa para ver cómo se comportaría la humanidad si el sistema desaparece. Eso me Pues recuerda aquí, también un poco a True Blood. Pasaba un poco lo mismo. sí. Hmm. O sea, como que lo fantástico, lo que es lo que no, normalmente nos centramos más, es secundario. Lo importante es cómo reaccionan las personas a ese suceso. Sí. Y aquí un poco gira en torno a eso. Bueno, yo no sé hasta dónde llegasteis. La verdad es que las 3 temporadas son como microhistorias diferentes. La primera se centra mucho en, en el aniversario creo que en el segundo aniversario del evento, del suceso, y que, bueno, a raíz del suceso se crea una especie de secta, que en inglés es Guilty Remnant, así, bueno, el remanente culpable, es un grupo de gente que un poco que ante esa situación decide que como que quiere pasar el resto de su vida en penitencia, un poco recordando a los desaparecidos. Y es muy curioso porque esta gente es gente que se viste completamente de blanco, no habla nada, como en señal de duelo, y está todo el rato fumando. Todo el rato fumando. Y a cualquier persona que le preguntas sobre esta serie o te comenta algo, dice, siempre dicen, ¿pero por qué fuma esta gente? Ya. En toda la serie nadie dice por qué fuma. Y esto me recuerda un poco a cuando algo se pone de moda o un famoso hace algo y todo el mundo lo acaba haciendo, pero ¿por qué lo ha hecho? Pues esto, a lo mejor el primero que montó el chiringuito se puso a fumar, todos empezaron a fumar y siguió... ¿Por qué fuman? No sé. Pues ahí un poco va me resulta gracioso. Entonces, bueno, un poco va en la confrontación el resto de habitantes del pueblo que quieren como pasar página, intentar seguir con su vida, y esta gente que quiere mantenerse en un dolor perpetuo recordando a estas personas. Entonces, bueno, hay así como muchas confrontaciones y al final nuestro protagonista, que al final es el que, por lo menos el más interesante de todos, nuestro querido Kevin Garvey Jr., eh, pues empieza a oír voces, bueno, ya entramos en spoilers Sí. directamente, yo ya voy a abrir el melón. Tiene una relación especial con una de estas miembros de esta secta, Patty, que es un poco como la líder Aunque la secta no tiene un líder como tal, esta persona es un poco la que toma más la iniciativa. De hecho, es la única que en algunas ocasiones puede hablar, porque el resto no habla. Y tiene una relación especial con ella, porque también la mujer del protagonista está metido en esta secta. Y al final, con la Patty esta se la acaba cargando en un encontronazo. La mata y la empieza a ver bueno, no en sueños, empieza a verla, le persigue su día a día. Entonces, cuanto menos habla con ella, más le habla este espíritu que le persigue. Y él un poco empieza a volverse loco y ahí un poco es donde está la gracia de la segunda temporada, porque digamos que nuestro protagonista, que empieza también una relación con otro de los personajes principales, que en este caso es Nora Durst, que es otra de las grandes víctimas de este suceso, porque Nora Durst, antes del día D, eh, estaba casada, bueno, tenía una pareja y tenía 2 hijos, creo recordar. Y el famoso día desaparece toda su familia. Es la única persona que queda viva. Entonces, claro, eso es un golpe tremendo. Creo que hablaban de que la estadística, la probabilidad era como una entre 1 millón y pico de probabilidad que ocurriese eso. Entonces, bueno, es una de las personas que más sufre en toda la serie, de las que peor lo pasa. Y bueno, un poco para superar este duelo, empieza una relación con nuestro colega Kevin Garvey y, y deciden, al final de la temporada, marcharse del pueblo, como pasando página, buscando una nueva vida. Y aquí es donde empieza la segunda temporada. Entran en un pueblo, se van a un pueblo que, ahora no me acuerdo el nombre,
en este pueblo se le considera especial porque no desapareció ninguna persona el famoso día. Era como la única población de Bueno, más de X habitantes. Yarden se llama, que lo tenía que apuntar. Yarden, en Texas. Y es el único pueblo de más de 100.000 habitantes o 50.000 habitantes que no, que no ha desaparecido nadie. Entonces lo consideran un santuario y un poco como les gustan los americanos, montan un chiringuito en el pueblo, empiezan a vender el agua del río, empiezan a, a invitar, o sea, si quieres entrar al parque a rezar, venga, a pagar. Aparecen curanderos, aparecen gente que ve el futuro, bueno, y, y nuestros protagonistas deciden irse ahí un poco por venada, un poco por una ida de olla, pero bueno, como nuestra protagonista es mega millonaria, ya que vende su casa a un equipo de investigación que quiere estudiar más su caso, pues decide comprar ahí la casa, que era una casa hecha mierda, que se cae, pero valía más de $1 millón por la situación. Y, y un poco la segunda temporada gira más en torno a nuestro protagonista, un poco intentando superar el tema de que habla con un espíritu extraño. ¿Y cómo decide superarlo? Pues metiéndose de drogas hasta arriba, hasta el punto que muere, y ya la serie evoluciona a un plano mucho más espiritual, y resulta que nuestro protagonista tiene una especie de habilidad para viajar a un tipo de precielo, ¿no? Tiene un nombre, tiene purgatorio, tiene una especie de purgatorio donde se encuentra toda la gente que ha muerto y puede hablar con ellos y tiene que realizar como una especie de papel de película para superar la prueba, evitar que esta persona vuelva a hablar con ella y volver a la vida. Y bueno, nuestro protagonista lo consigue. Lo consigue. La verdad es que es bastante cómico, tiene una banda sonora especial esa situación. Eh, eh, creo que es un capítulo entero lo que ocurre en el otro mundo, es muy humorístico y, y bueno, lo supera y gracias a ello un poco salva la situación, ayuda a otros personajes diferentes y un poco a raíz de ahí el pueblo se vuelve un poco caótico porque al ser, como no, un sitio milagroso, un sitio donde ocurre algo especial, pues mucha gente de fuera quiere entrar en el pueblo no puede entrar cualquiera porque va bueno, por cuánta pasta tengas para entrar, puedes entrar al pueblo, y hay una de estas, pues una serie de personas que pertenecían al culto este del Guilty Remnant deciden liar la parda bueno, porque les mola también liar la parda, la verdad, los de esa secta, abren las puertas, entra un montón de gente, el pueblo, bueno, lo que les gusta a los americanos, empiezan a reventar escaparates, los casas ardiendo, tiran estatuas y, y, y un poco termina ahí la temporada y de hecho, bueno, aquí yo creo que la serie era un poco desastre a nivel audiencias porque de fin de esta temporada a la tercera pasan 2 años, o sea, hay un periodo largo de cuando lo normal es que de año, año, año. Y yo creo que aquí HBO, un poco al contrario que Netflix, que es como un carnicero, lo que no dé dinero lo corta, aquí HBO dijo, bueno, pues vamos a hacer una pequeña tercera temporada de mucho más bajo presupuesto para que cierres como un poco la historia de los personajes. Y hay un giro muy grande porque la segunda temporada cierra literalmente con esta revolución en el pueblo de Milagro y la tercera empieza con que el gobierno de Estados Unidos decide enviar cazas a bombardear donde están los de Guilty Remnant y se acaba el problema. Ya no hay secta problemática. Entonces el pueblo ya pues muy tranquilo. Nuestro protagonista se convierte en el jefe de policía del pueblo. Es todo súper ideal. Ya se quita el negocio. Todo muy fantástico. Y un poco la tercera temporada gira en torno a rematar la historia de casi todos los personajes, pero sobre todo el de nuestro protagonista Kevin Garvey y el de su pareja Nora Darst, porque la verdad es que
ahí se nota al resto de personajes, la hija de Kevin Garvey, la que hace Margaret Qualley, su exmujer y su hijastro, un poco que se les ve felices y los apartan. O sea, en plan, bueno, no nos interesan estos personajes, vamos a centrarnos en esto. Y, y un poco la Nora Darst recibe una llamada extraña diciendo de que un equipo de investigadores encuentra una posibilidad de poner en contacto con sus parientes perdidos. Y si quiere hacerlo, para ello tiene que ir a Australia. Entonces ella, aunque aparentemente parece haber superado toda la pérdida, decide ir a Australia porque, bueno, porque lo tiene adentro, viaja con nuestro protagonista, y en Australia, curiosamente, se encuentra con nuestro querido policía, con su padre, que es un ex policía también, pero que está como una regadera, y que cree que su hijo es la segunda venida de Jesucristo. Adiós. ¿Por qué cree esto? Porque ha venido a la muerte 2 veces. Entonces este señor Ok. se dedica... ¿Cómo? No, perdón, sigue, iba a decir Tío, una tontería. Sigue. como vino 2 veces de la muerte, pues cree que Jesucristo, nuestro protagonista, es un iluso. Dice, no puede ser. Bueno, él quiere vivir una vida tranquila, pero parece que todo el mundo que le rodea está peor que él. Y su padre le cuenta que tuvo un sueño de que iba a haber un diluvio universal, el 5.º aniversario de la desaparición de las personas, y tenía que volver a morirse, a suicidarse, para encontrar a un... Bueno, el motivo, también hay que estar alejado, el motivo por el que el padre está en Australia es que se dedica a recorrer todas las tribus de indígenas australianos buscando danzas para impedir que llueva ese día. Y el último miembro que le va a decir la danza se le muere sin querer porque le cae un aire acondicionado en la cabeza. Entonces convence a su hijo para que se suicide, entre en contacto con este señor, le diga la danza esa, vuelva y baile ese día. Y la verdad es que la serie coge un tono súper absurdo, ridículo y muy cómico. Pero como te han ido convenciendo poco a poco, te lo crees, y este señor se suicida, va allí, pero el señor este también se le muere en el otro lado. Joder. Y no puede recuperar la danza, vuelve a la vida justo ese día y no ha llovido. Entonces al final todo era una locura, porque al final en la serie están todos locos. Y para rematar la otra historia de la protagonista de Nora Darst, un poco sí que entra en contacto con esta gente, les dice que han encontrado una máquina que es capaz de llevarles a otro mundo. Bueno, la explicación que creen que ha pasado es que el mundo ese día se dividió como en 2 realidades y el 2% de la población se quedó en el otro mundo y el otro 98% en el que están ellos. Y han creado una máquina que puede teletransportarla a ese mundo. Para coger las gemas del infinito. Exacto. Exacto. Y bueno, ella decide dar el salto, quiere viajar, y un poco la serie te deja en el interrogante porque en el momento que parece que va a ocurrir algo te corta y no sabes qué pasa, y creo que pasan como 20 años en el futuro, 30 o algo así, hasta que nuestros 2 protagonistas se encuentran. El Kevin Garvey le echan cara de que ha desaparecido, que es de ella, qué tal, y ella un poco lo que le cuenta es que esto es muy curioso. La cámara le está todo el rato apuntando a la cara de ella y le cuenta su historia. Y su historia es de que sí que viajó al otro mundo y encontró a su familia, pero que no se atrevió a entrar en contacto con ella porque ellos en el otro mundo sí que habían seguido con su vida. Sus hijos habían crecido, su antigua pareja tenía otra pareja, entonces ella decidió como volver otra vez al mundo porque como que ya no pintaba ahí. Y te lo dejo un poco quedar entre ¿te la crees o realmente no dio el salto y mandó parar la máquina en el último momento? Y ahí acabó un poco la historia. La verdad es que me he centrado en estos 2 personajes porque cuento un montón de historias y me he explayado bastante, pero bueno, en general es un tono, es un poco así, es un poco un Perdidos, conoce a David Lynch y
Pero bueno, me resultó una serie muy curiosa, cortita, porque solo tiene 3 temporadas, y cortita para ser una serie larga, y muy diferente a las típicas series de usar y tirar que a veces hay a día de hoy. Y nada, bueno, ¿qué os pareció a vosotros los capítulos que visteis? Joder, yo me he visto la temporada aburrida, me he visto la primera. Bueno, aburrida, me refiero, que viendo lo que comentas después de ir al otro lado y volver y las danzas de la lluvia y demás, hostia. Y de hecho, la primera temporada, bueno, no seguí más porque tampoco tuve mucho más tiempo, pero también que me pareció como que al final los temas que se trataban, como que... A ver, que tampoco sea aquí la mayor crítica del mundo mundial, ¿no? Pero como que era todo lo mítico de mega... Era todo como mega yankee, en el sentido de lo que dices tú, el típico pueblo yankee de no sé qué, que el tío, el prota, es el jefe de policía, hijo del antiguo jefe de policía, que el día de que pasó el evento se volvió tarumba y yo qué sé, todo esto también con la iglesia del pueblo, ¿sabes? De que, ¿sabes? Todo el tema de cómo va perdiendo feligreses y es un drama, que tiene que buscar la pasta y tal. No sé, eso era como, joder, es un poco que estaba guay también cómo lo trataban y también es lo que dices tú, me mola mucho que cómo coge una premisa medianamente, llámale fantasía, llámale ciencia, no sé, como ciencia ficción X. Sí, ciencia ficción. Ciencia ficción. Y luego lo usa para realmente tratar temas, digamos, más o menos más normales, sobre todo alrededor de la pérdida y de superar y demás. Y luego le sabe dar más, ¿cómo se dice? Más... un poquito más de salsita, ¿no? Con otros temas, con todo la panoplia de personajes que hay, todo el tema este del... El Wayne era, ¿no? El tío este que te abrazaba Sí, y te sacaba los males. dolor. Sí, el dolor y todo esto. Que también, o sea, que esto me parece muy interesante porque, quiero decir, es como que te ayuda a tener otras tramas así de otros personajes y demás, y como todas se juntan, pero que al final también tiene que ver con el tema principal, que es cómo lidiamos con la pérdida y cómo cuando pasa una cosa de estas, pues hay gente que se le va más la flapa y se monta la secta, pero luego también aparece este tipo de gente como que te, ¿sabes? Como de llámale curanderos, llámale tal, que también ganan como un poco de tracción y demás. Y eso, o sea, aparé en la primera temporada porque dije, yo creo que más o menos he visto de qué va la serie y demás, pero vamos, viendo lo que me comentas de la segunda y de la tercera, La segunda... que es que la debería... segunda pega un cambio Vale. tremendo. Le llamaban anestesia, dicen por el chat. Anestesista, perdona. Porque te saca el dolor, supongo que. Sí. Y nada, pues ahora pues supongo que continuaré para ver, porque me has dejado muy volado, o sea, con todo el tema de... Sobre todo de la última temporada, o sea... Sí. Hombre, yo creo que eso influye cuando... Al final yo intuyo que todo cuando tú trabajas en series y tienes que cumplir unas temporadas y tal, claro, te ves un poco limitado, ¿no? A quién pone la pasta, ¿no? Ya. Y a que te renueve una nueva temporada. Pero ahí ya dirían, bueno, me Mira, han dicho, van a ser estos capítulos, ya no voy a hacer más, pues me invento una locura y ya. a divertirse, ¿no? Y un poco yo creo que eso es la tercera temporada. También es cierto que es una serie HBO y las series HBO empiezan lentas, te van haciendo la cama muy despacio, o sea, no es una... La serie de HBO no es para decir, ¡buah, play, pum, me engancha! No. Eso no... Yo entiendo que sea difícil y sea un poco, a veces incluso... Yo incluso un capítulo me he cogido el móvil un poco, Sí, bueno, me ha a ver. aburrido, entre comillas, ¿no? Le falta un pelín de ritmo, pero es porque también es ese estilo de serie. Sí, no, claro. Y tengo que decir que el rollo este de la secta, o sea, no sé si es porque está allí también la Liv Tyler metida, que va un poco también élfica, ¿no? Pero da su cosilla. Bueno, a lo mejor es que a mí estas cosas me dan tal, pero sí que cuando están por ahí, en plan, todos vestidos de blanco, eso callados, fumando y tal, es como... Yo lo llamaba el comando Malboro. Sí, es que... La verdad, por lo menos es una secta, porque la del Wayne es el prototipo de secta que es alguien que monta un chiringuito para Sí, apoyar. sí. Es, el, Tú lo viste, es, claro. es como el de Charles Manson, o sea, es la excusa. Pero la del Guilty Remnant es como, bueno, pues hay algo más, no es solo Claro. vicio. O sea, el único vicio es fumar, ¿no? Pero... Bueno, esa es la tapadera. Porque por eso no explican nunca. ¿Por qué fumáis? Bueno, ¿Por qué no? ¿Por qué no fumas? es para fumar.
Solo les falta robar grasa para hacer jabón, ¿sabes? Madre mía. Tanto que les Yo- gusta liarla, joder. Yo reconozco que estas series, hubo ahí un, no sé si llamarle boom, de que aparecieron varias series que son de eliminar un determinado porcentaje de la población. O los 100, los 4.400, el 20%, el 10%, la cúpula, no sé qué. Siempre es, vamos a coger un determinado porcentaje de la población y o los esfumamos y les pasan cosas y no sé. O sea, por concepto sí que me debería de gustar, porque, por ejemplo, si me molan las historias de Stephen King, hay algo de eso, en el sentido de que pasa, o sea, son series que intentan crear conceptos muy novedosos, porque son muy, como muy inusual, no se salen un poco de la mitología antigua y tal, y intentan crear una especie de mitología moderna, de vamos a crear nuevas figuras míticas y a ver hasta dónde van. Y eso me parece interesante. Y al igual que hablábamos antes, ¿no? Que juega un poco con ese rollo de que al final las relaciones interpersonales y tal es lo que importa. Y ese nuevo esquema que genera la situación alucinante hace que esas relaciones revienten, ¿no? Y que todo eso fluya hacia la superficie y al final es más interesante. O sea, al final es más interesante la parte de telenovela que no la parte alucinante, ¿no? Y saquen la maruja que tenemos todos dentro y dice, a ver qué va a pasar con su exmujer Es, es más fácil de guionizar, sin duda. Ya. también. Y me recuerda un poco también a American Gods, pero bueno, ya... Y es un poco ese rollo. Yo ahí reconozco que esa época, cuando salieron este tipo de series, me saturó un poco, pero conceptualmente me parece guay que se creen, que se intenten crear conceptos nuevos y a partir de ahí a ver qué sale. Y lo que pasa es que como es tan postmoderno todo y tan rutinario y tan más cercano a lo que nosotros conocemos que nos puede echar un poco para atrás, ¿no? Pero al final yo creo que si te pones la ves. Nos comentan por aquí por el chat que les parece un poco revisar el concepto del Arca de Noé, pero versión moderna, además escrito así. Joder, sí. Aunque aquí es como el anti-Arca de Noé, ¿no? O es como un argumento de zombies al revés, porque normalmente el Arca de Noé es como que el 90%, el 90 y tantos por ciento de población es el que desaparece Sí. y tú sigues al 2% que se ha quedado. Mientras que aquí es al revés, ¿no? Es como que estás como con el otro lado, ha desaparecido un porcentaje más bien pequeño y tú te quedas con la otra mitad, ¿no? Es como perdidos, pero en vez de estar con los de la isla, estás con los que siguieron, ¿no? Y bueno, eso también Sí. que está interesante. Y sobre todo, me gusta que ya escogen una premisa que a pesar de ser de ciencia ficción y demás, como que ya es una premisa casi o sea, tienen el suficiente... ¿Cómo se dice? La suficiente falta de información o es lo suficientemente no clara como para que la tengas ahí como detrás, pero también es un momento como ya cerrado, o sea, ha desaparecido X personas. Fin, ¿sabes? Ya no va pasando más, en teoría, en principio. Sí, bueno, Sí. pero un poco, ya sobre todo también la primera temporada te deja como ellos tienen miedo de que vuelva a De que ocurrir. vuelva a pasar, claro. Por eso digo, Claro. es en principio. Entonces, es eso como de que ese tipo de planteamiento te permite centrarte más en los personajes. Y por eso creo que lo han planteado bien para poder enfocarse en lo que les interesaba, que era tratar el tema interpersonal y demás. Una cosa que me llamó la atención es una tontería, pero justo al principio hacen el Festival de los Héroes. Le llaman héroes a los que se esfumaron. Son héroes porque... Es decir, Bueno, pero en Estados Unidos es héroe Ya, casi ya. todo el cualquiera. mundo. Hombre, Es héroe porque dejaste de existir. Héroe, héroe, tú sí que tuviste valor de pirarte de aquí a no sé dónde. El El rey día de de los los héroes. homenajes Ya, a siempre es ver. un poco ambiguo. normalmente se le llama héroe a alguien para justificar, digamos, una pérdida poco justificable, ¿no? Claro. De persona. Manolo sí que tuvo cojones de pirarse de este pueblo. Héroe, referente. En fin, vale. Yo la vi hasta la segunda temporada, no sé cuál el segundo capítulo, algo así, cuando desaparece la niña esta que estaba nadando y como que la engulle la tierra o algo así, ¿no? La segunda temporada, la niña. La niña de uno de los que vivían en el pueblo este del Milagro.
Bueno, eran 3 chicas que desaparecen juntas, ¿no? Eso sí, 3 chicas que estaban Sí. como nadando en un lago y de repente como que se las tragó la tierra. Y ya está. Sí, bueno, pero eso si sigues viendo tiene explicación. Y está Ya bien no, la explicación. ya no quise saber más. Ahí Pues- me rendí y la serie me ganó. Porque ya te digo, yo llevaba ya bastantes capítulos entre mirar el móvil, me quedé dormido varias veces. A ver, yo ya quería creer que esto no iba a ir por el tema de perdidos, aunque lo dice Lindelof. Que se iba a centrar en que realmente los olvidados son así, o como se llama la serie, serían los que se quedaron porque, no sé, porque se sienten que los abandonaron y cosas así, y que la Claro. serie se va a centrar en cómo se llevar la pérdida y demás. Pero luego, claro, juega con estas cosas de cosas que no sé por qué terminan de pasar, porque parece que es un quiero y no puedo en ese sentido de lo que comentas que pasa ya en la recta final de la serie, de que se empieza a desmadrar todo un poco. Entonces, pues, no sé, A me ver, da quiere una meter pereza. ese toque un poco fantástico, por ejemplo, lo de matar perros, que es una idea de olla. O Ya, pero sea, eso, es que esta serie es la típica que eso tiene un segundo y un tercer significado. Sí. O te tiene la pinta esa serie, de en plan, Dios, esto es porque tiene traumas de policía o porque sí, da un poco para ir a la serie. quiere controlar tanto todo lo que se le ocurre que esto se le va de las manos o no sé qué. Pero es que al final hay cosas que pasan y que no tienen respuesta, porque yo ya me estaba viendo venir que la serie nunca iba a explicar por qué desaparecieron. Te lo dejan entrever un poco al final, pero bueno, es un poco. Es ese rollo, o sea, es una excusa para contarte otra historia. Claro, claro. Pero es que luego empieza con tantas cosas que no va a explicar que al final dije, nada, me rindo, Ya. me ganó. Al final es pasan cosas. Claro. Sí, bueno, un Pasan poco por cosas. ahí. Casi yo prefiero que las dejen así que pongan una excusa estúpida. Ya. Ya. Que las dejan así Porque- porque no la saben ni explicar. O sea, Bueno, por pero- vagueza. A ver, por ejemplo, cuando fue Perdidos intentaron explicar muchas cosas y hubiera sido mejor que no las explicasen. Ya, ya. Ya. O que las explicasen bien. Que yo creo que O- hubiese bueno, sido a ver, todavía. Bueno, pero cuando metes fantasía es más difícil explicar, pero A ver, no sé, yo Yo creo que qué a sé, veces está bien que te dejen con la duda y que no te cuenten todo y... claro, O sea, no creo que sea la gracia, necesario creo. tener la explicación de todo en detalle, pero bueno, sí, tampoco... En Regreso al Futuro no te explican cómo funciona el condensador de flujo. Eso lo puedes hacer- Bueno, eso lo puedes hacer en un caso, en un momento, en una cosa concreta. Por ejemplo, yo me estoy acordando de Origen, que el tío le da la peonza y no sabes al final de la película si se paró o no. Claro, siempre juegas ahí con una cosa que no puedes explicar o que no llegas a explicar para dejar al espectador que piense él un poco lo que quiera. Pero si toda la serie es así, que pasan cosas. Origen deja muchas cosas sin pasan explicar, ¿eh? cosas. Claro, claro. Origen no es la mejor. Las películas de Nolan no son las mejores para explicar. Ya, pero te acuerdas de eso, ¿sabes? En plan. No sé. A ver, bueno, creo que es otro tipo de película y Ya, ya. y esto es una serie, además se nota con muy poco presupuesto y es eso, yo creo que es otra cosa diferente y va de otra cosa y bueno, yo entiendo que hay gente que no le encaje y no entra dentro de lo que les gusta. Bueno, pues no sé si pasamos ya al siguiente tema, a la siguiente película, o si nos queda algo por decir. Digamos que estamos ya a la 1, a las 2 y a las